¿Qué tal y muy buenas noches? El estrés postraumático de la guerra lo puede llevar a uno a muchos incidentes y situaciones, hasta una cadena perpetua en prisión federal, como le ocurrió al asesino del verdadero American Sniper, esa película que ha captado el corazón de esta nación. Y después de una travesía llena de riesgos, penurias e intentos de extorsión, dos cubanos liberados en México llegan a este estudio para contarme las penurias vividas durante la travesía. Se publican nuevas imágenes de la detención del alcalde Antonio Ledesma en una Venezuela conmocionada por el asesinato de un niño de apenas de 14 años durante una manifestación pacífica. Y otra película, la llamada 50 Shades of Grey o 50 Sombras de Grey. ¿Hasta qué punto lo que vemos en la película influye en nuestro comportamiento? Ya le explico por qué pregunto esto. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. I'll pick it up. Drop it. Bueno, sin duda que esta imagen que ustedes acaban de ver en la pantalla es una imagen que usted ha visto en una película que se ha llevado no solamente algunos galardones, sino todo el corazón de los Estados Unidos, porque se llama el American Sniper, ¿no? Que es el francotirador norteamericano. Posiblemente es el hombre que más misiones cumplidas exitosamente ha tenido dentro de los Navy SEALs. Y desgraciadamente este veterano de guerra que existió, y por eso es que inspira a este libro llamado también American Sniper, y que también inspiró a esta película. Este señor muere a manos de otro veterano que también estaba sufriendo lo que le llaman el estrés postraumático. Le damos la bienvenida a la doctora psiquiatra especializada en estrés postraumático, la doctora Cristina Bailinotti. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Me disculpa que estoy un poco afónica, pero bueno, aún aquí estamos trabajando para usted y para la audiencia. Sabemos que la noticia del momento es que la persona, el señor que ultima la vida del señor Kyle, Eddie Ruth, sufría también de estrés postraumático y que hoy recibió una cadena perpetua, porque aunque trató de explicarle al jurado que él tenía delirio, que tenía problemas mentales y que por eso ultima la vida de este héroe, Chris Kyle, no le creen y lo mandan cadena perpetua. Dígame, ¿usted considera que ese verdaderamente estuvo bien dictado la sentencia de cadena perpetua? Bueno, aquí vamos a especular, porque lamentablemente no sabemos bien el expediente, pero la realidad es que el estrés postraumático es realmente una epidemia entre los excombatientes que se sufre y que es una ruptura de la mente. Es decir, la mente no puede procesar experiencias muy dolorosas y terribles que ocurren en el campo de batalla. También otras situaciones lo pueden provocar, pero en este caso estamos viendo que el responsable de los suicidios es el estrés postraumático. Ok, déjeme solamente mostrar la intervención de la señora, del señor Kyle, en estos días, que ha estado sufriendo, sin duda, reviviendo la muerte de su marido en el 2013, cuando le informan que el hombre está muerto. Veamos. Then I texted, "Are you okay? I'm getting worried." Did he text back? No. You know, it's kind of hard not to put some of it together that I haven't heard from him and I'm worried and I haven't heard from him, and then a police officer shows up. He said, "Have you seen Chris's truck?" And I said, "No, Mark, I haven't." I said, what's going on? And he said, he goes, "Well, I think Chris has been hurt." And I said, "Okay, give me a minute, please." So I just told the kids, I said, because they had a great day. My son had already told me it was the best day of his life. And I said, "Hey, the day's going to get better. You guys get to have a sleepover." Were you eventually, though, told by somebody that Chris was dead? Yes. Esta es la esposa del señor Kyle, la señora Kyle, testificando en el juicio donde, como digo, encuentran culpable al señor Eddie Ruth, condenado hoy a cadena perpetua. Claro, usted me dice, hágale cómo ocurrió la relación entre Kyle, el héroe de la American Sniper, y este otro muchacho que también había ido a Irak, y había ido a Haití, y tenía
situaciones mentales difíciles. Claro, lo que sucede es que en este caso, como en muchos, ya hay trastornos de personalidad previo que disparan un estrés postraumático, que una de las características fundamentales es la ideación de suicidio y también las alucinaciones visuales y auditivas. Quiere decir que la persona se vuelve un poco loca y podría llegar a justificar acciones, conductas, como en este caso, que están fuera de la posibilidad de una persona normal. Es decir, hay muchas otras cosas que suceden, pero sabemos que hay un 80% de suicidios y un gran aumento a partir del 2001 del estrés postraumático en los excombatientes. Déjame mostrar a un excombatiente, el señor Joseph Humire, que está con nosotros directamente desde Washington. ¿Cómo está usted? Que fue veterano de Irak, oficial de inteligencia de la Marina. ¿Cómo está? Gusto en tenerlo en el programa. No, gracias por la invitación. Sin duda que la condena de Ruth está en todas las televisoras de los Estados Unidos en inglés y en español, porque condenan a cadena perpetua al hombre que mata al gran héroe. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la guerra nunca es fácil para nadie, mucho menos los enemigos, pero también para los soldados. Y en muchos casos, yo creo que cualquier persona humana, sana, ese tipo de violencia te va a impactar. A veces lo que pasa es que el impacto o el efecto que tiene en tu ser humano no llega hasta muchos años después. Todos los soldados que están regresando a Estados Unidos, regresando a sus bases, pasan por un tipo de entrenamiento, un tipo de, digamos, una fase de transición donde les dan tratamiento psicológico, les dan todas las diferentes cursos a su disponibilidad, pero a veces lo que pasa es 5 años, 10 años, puede ser hasta 20 años después, recién te pega el trauma de la guerra. Déjeme mostrar un fragmento de la película, sin duda en los momentos cuando este señor tiene que decidir si disparar o no disparar, de los más importantes en el film. Veamos. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? Negative. Your call. Más de 7,000 personas acudieron al entierro, al funeral de Chris Kyle en el estado de Texas. Sin duda que fue uno de los grandes Navy SEALs de la unidad élite de la Armada de Estados Unidos en la ocupación de Irak y está reconocido como el francotirador más letal de la historia del país, con 160 muertes confirmadas en sus espaldas. Y fíjense, Humes, qué irónico, ¿no? Qué irónico. ¿Cómo es posible que este señor logra evadir al enemigo en Irak y a los terroristas? ¿Y cómo no puede evadir a otro veterano que le estaba tratando de ayudar para que pasara o que superara el estrés postraumático? Y este veterano le dispara por la espalda. Usted que estuvo en la guerra y que conoce de esto, ¿qué le parece esa situación? Bueno, a veces son las personas que son más cercanas a uno, donde nuestro guardia está bajado. Me imagino en el caso del señor Kyle, cuando él pensó que estaba completamente seguro, me imagino que no tenía mucha anticipación que iba a pasar algo cuando estaba con veteranos él mismo. Pero cuando estás ya en el campo de batalla, esas decisiones son muy, muy difíciles. Mira, cuando yo estuve en Irak en 2003, fue la parte inicial de la guerra, el cuerpo revolucionario de Irak, de Saddam Hussein, que se llama el Fedayeen, mandaba niños a que se acercan a nuestros camiones y nuestros vehículos para que miramos abajo y le empezamos a identificar a los niños para que nos despidan para que nos empiecen a disparar desde los techos. Ellos siempre han usado a niños como una trampa en este tipo de guerras asimétricas y desafortunadamente te pone en una situación como soldado en una posición muy difícil donde tienes que hacer esas decisiones graves. Que fíjese, estoy hablando con la psicóloga donde les explico que cerca de 7 millones de estadounidenses padecen de el post-traumatic stress syndrome, ¿no? Que es como esta ansiedad que uno siente después de la guerra. Explíqueme en particular qué es lo que significa esto en palabras sencillas para el público. Bueno, después de una experiencia que no puede procesar la mente, que no la pueden entender. Un trauma. Un trauma tremendo. Ve a su amigo morir allí frente a él despedazado y entonces eso es terrible. De esta manera entonces surgen una serie de patologías, de síntomas como un gran miedo, una gran ansiedad, falta de sueño, exceso de sueño, por otro lado exceso de apetito, todo lo contrario, y una ideación
ideación de suicidio. Quiere decir que la persona empieza a pensar en la muerte para sí mismo o en la muerte deliberada para otra persona. Es muy grave, debe ser tratado a través de una terapia conductual, pero María Elvira, debemos preguntarnos si existe este soporte gubernamental para que sea procesado esto. Es decir, yo creo que no. Se ha puesto en Fort Myers $7 millones para armar 6 clínicas de salud mental. Es decir, esto lo hizo la parte de salud mental. Pero quédese ahí, usted que es veterano, Joseph, ¿usted considera que los cientos de miles de hombres que están en uniforme y que tienen esta situación, digo, alrededor de 8 millones de estadounidenses padecen de esto, no incluyendo los veteranos de guerra que también lo sufren? ¿Usted considera que el gobierno norteamericano le está dando la ayuda a los tratamientos mentales que estos señores merecen? No, yo creo que el departamento de veteranos, como muchos otros departamentos de gobierno, es una burocracia. A veces las cosas pasan muy lentos, a veces hay filas muy largas. Yo creo que en cierta parte la sociedad civil está respondiendo en algunos casos donde el gobierno no lo puede hacer. Un tema quiero tocar, mira, una de las partes, bueno, yo no puedo decir en todos los soldados o los combatientes de la guerra, pero en mi caso, una de las cosas que te afecta muchos años después es un poco un sentido de culpa de salirte del servicio militar, porque sabes que todos tus amigos, tus hermanos siguen en esa lucha, siguen llegando a veces a su cuarta, quinta vez a Irak o Afganistán. Ahora, o al escenario de guerra. Sin duda, y ahora que tú me dices hermanos y compañeros, un compañero fue el que le disparó al señor Kyle por la espalda. Para que el público que no tiene fresca la historia, los dos estaban yendo a un campo de tiro porque la madre del agresor le había pedido a Kyle, ya que él era pues uno de los héroes, que ayudara a su hijo que tenía este post-traumatic stress. Y lo llevó en el carro y lo iban hacia un campo de tiro. Y de allí es donde por la espalda le dan 6 balazos. El señor Ruth le da 6 balazos a Kyle. La pregunta es, ¿cómo se puede entonces, cómo usted puede explicar que esto haya ocurrido? Por la espalda, un veterano a otro. Joseph. Perdón. Bueno, para mí, como te estaba diciendo antes, unos momentos creo que uno está con su guardia bajado, o sea, no estás con tus defensas, es cuando estás con tus otros hermanos y piensas que todos ellos, como han tenido la misma experiencia que uno, que van a ser, van a estar aliados, no te van a presentar ninguna amenaza. Y me imagino que el francotirador Chris Kyle, que ha estado en varios escenarios muy peligrosos y siempre ha salido vivo, en este caso me imagino que no pensé que este escenario iba a presentar, sus defensas estaban bajas y es mayormente cuando te atacan. Sin duda, y sabemos que la familia, específicamente la esposa, le pide a los que están haciendo, específicamente a Clint Eastwood, le pide a los realizadores de la película que no terminen con la muerte de Kyle, sino que el público norteamericano celebre su vida y no su muerte. Los últimos 30 segundos, doctora. Bueno, es interesante, esto es una problemática que se debe resolver, dar auxilio adecuado y psicología adecuada antes y después. El entrenamiento no es suficiente. Sí, claro, sin duda que la guerra tiene muchas secuelas. Muchísimas gracias. Gracias. Ya regreso con más. Una travesía llena de riesgos, penurias e intentos de extorsión. Los cubanos liberados en México llegan al estudio para contarle a María Elvira sus vivencias. ¿Cuál es el plan que tiene tu prima en este momento? ¿Qué es lo que te dice que hacen todos los días? Disculpa que me ponga mal. No, sí, Maru, sí. No sé qué. Yo sé que hace tiempo que Maru me viene diciendo que sus primos. Cuán querida es esta prima, ¿verdad? Para ti. Es mi prima hermana. Siempre ha deseado llegar y ser libre. Lleva muchos años con ganas de estar acá. Ha pasado mucho trabajo en Cuba como todos los cubanos y lo que me duele, y simplemente quiero decirlo, no simplemente por ellos, quisiera que todos salieran de la cárcel. Y bueno, ahí está Maru llorando por Katia y aquí está Katia. Sí, qué bien, todos lloramos. Sin duda, porque vimos a Maru que estaba tan emocionada y estaba pidiendo por tu liberación y fíjate qué fantástico que estés aquí con nosotros en la misma silla donde Maru estaba, que es una de nuestras productoras, estaba pidiendo por tu liberación.
Katia Rodríguez, inmigrante cubana, acabas de llegar a los Estados Unidos y te agradecemos muchísimo. Gracias a usted. No, sí, a este programa y a Mira TV, y bueno, no fue tan difícil como pensamos. ¿Tus primeras impresiones? Cuando llegamos nos parecía mentira. Y rezamos por todos los cubanos que quedan allá adentro todavía. Y bueno, ya todos han salido y todos vienen por lo mismo. Ya claro, todos salieron. Está con nosotros también, bueno, déjame preguntar a tu marido, José Figueredo, que también Maru estaba muy preocupada por ti, pero la realidad es que ella estaba hablando mucho de las primas, ¿no? Y tú eres el esposo, pero bueno, nos encanta que también estés aquí. Estuvieron 2 meses en una cárcel de México. Cuando se comunicó con nosotros Rafael Alejandro Hernández, que está directamente desde la Ciudad de México, también libre vía telefónica con nosotros. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes, María Elvira. Bien, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Nos recordamos tus palabras desde la cárcel pidiendo clemencia y pidiendo ayuda porque llevaban cerca de 45 días y las autoridades mexicanas no les daban una respuesta. Eso fue el 5 de febrero y el 7 de febrero, 2 días después, logra salir. Y el 13 de febrero salen los primos. Verdaderamente me siento muy orgullosa y muy agradecida a los funcionarios mexicanos porque escucharon nuestras peticiones. Cuéntame tú, ¿cómo fue esa salida? Bueno, primeramente, no hay nada más urgente que saber ser agradecido con quienes se solidarizan. Muchas gracias a ustedes. La solidaridad se expresa de diversas formas, de distintos modos. Es una pintura del alma con muchas tonalidades. Algunos apoyan denunciando a través de diversos medios, otros brindan una habitación para dormir una noche, que cuando son noches vividas por los inmigrantes son noches difíciles siempre. Sin duda. Y la televisión, ustedes son quienes facilitan el apoyo al poner en conocimiento la situación casi siempre crítica que enfrentamos los emigrantes cubanos al atravesar toda Centroamérica. Y fíjate, quédate ahí porque eso es lo que quiero que me cuenten. Ustedes salieron el 25 de octubre, ustedes llegan a Ecuador y de Ecuador, y les voy a mostrar la trayectoria, ustedes van a Ecuador, cruzan Colombia, cruzan Panamá, cruzan todo, vamos a poner la trayectoria en pantalla, todo Centroamérica, llegan a México y entonces en México es donde ustedes pueden, pensaban que iban a ir directamente a la frontera, pero ¿qué es lo que pasa? Que los toman presos. Vamos a poner el mapa donde podemos mostrar la trayectoria de país en país. Estas son las diferentes fotografías. Ahí está el mapa para que el público pueda entender lo que significa ir de Cuba a Ecuador y de Ecuador a México y de México a Miami. Meses. Y ahí están las fotos acompañando las diferentes estaciones, las diferentes lugares donde se bañaban, comían, los buses. ¿No es así? Ahora cuéntame, dime, 2 meses y medio, no más, 4 meses. El peor momento. México. Okay. México es el peor momento de todo. Es el mejor momento, explícame por qué. Todo es malo. Sí, ¿qué tiempo tenemos más o menos para narrarle? El que usted necesita. Ya. De Ecuador viajamos a Colombia. Es bastante malo también. Se pasa bastante trabajo. De ahí, eso fue vía terrestre. De ahí, vía marítima, en algo de malas condiciones, con tiburones al lado, 3 de la mañana, el tiempo malísimo, la lancha a punto de hundirse. Logramos llegar a la loma de Salsurro, donde esperan a los cubanos para asaltarlos. Gracias a Dios, vimos las personas que lo hacen y logramos internarnos en la loma rápidamente. ¿Dónde esperan a los cubanos para qué? Para asaltarlos. Para asaltarlos y para secuestrarlos. ¿Y quiénes son esa gente para asaltarlos? Son los mismos colombianos que esperan ahí. Que saben que el cubano va a pasar por ahí. Violan mujeres, violan hombres. Violan a las mujeres. Una vez que llegamos a subir la loma y bajarla, llegamos a la playa de La Miel. Ahí el territorio panameño es bastante bueno. Le dan buena atención a los cubanos, todo lo contrario a lo que pasamos anterior hasta Colombia. ¿Los panameños los tratan bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos a Panamá y todas las condiciones, bueno, dentro de lo posible. De ahí nos llevan una lancha que vale desde pescadores. Ellos cobran $20 por llevarnos hasta Puerto Valdía. En Puerto Valdía, una vez estar ahí, hay que esperar los papeles y esas cosas. Ahí en Puerto Valdía aquello es bastante terrible también. Okay. Es un lugar donde la comida es cara, no hay comida, no hay energía, luz eléctrica no hay. Pero bueno, salen de Puerto Valdía. Salimos de Puerto Valdía a Ciudad de Panamá. Ya una vez en Ciudad de Panamá, tampoco hay problema. Hay un salvoconducto imaginario, como yo le llamo. No nos dan un papel en la mano, pero podemos atravesar todo Panamá. Llegamos a Paso Canoa, Costa Rica, y en Paso Canoa, Costa Rica, nos dan un salvoconducto, no para abandonar Costa Rica, sino para llegar a Ciudad de Costa Rica, que es San José. Okay. Una vez que llegamos a San José, hay que ir a migración. Pero eso ahí es un arma de doble filo, puesto que supuestamente se nos dice que es para sellarnos el documento y dejarnos continuar. No ¿Qué es así. documento?
el salvoconducto que Paso Canoa da. Bien. Entonces ahí lo que hacen es retirarlo a uno para retirarlo para Panamá. Bien. Una vez que estás en Panamá es un proceso de No, atraso. ya pasó Panamá. Ya O sea que llegamos. estamos en Costa Rica, seguimos por Centroamérica, llegamos, Sí, pasamos pero a Nicaragua. si va a San José es una información que queremos dar para los cubanos. Sí. Es malo porque le pueden devolver a Panamá. Ya. Una vez que llegamos a la frontera de Costa Rica, evadiendo retenes y eso, ahí hay que valerse de personas las cuales cobran algún dinero por cruzar a uno por los potreros. Y toda esta gente que tú me hablas de todas estas fronteras saben, independientemente del país, que ustedes son cubanos, que lo que van es para México. Para México. Y el cubano no es un blanco de ataque, Sí, cómo no. pero no ocurrió contigo en este caso en Centroamérica. No. Con Bien, nosotros entonces, Entonces llegas a Panamá, vas por Costa Rica, sigues en Costa Rica, ¿a dónde vas no. después? Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Guatemala es el mejor de todos estos países. En Guatemala, al ¿Por menos qué es el nosotros, mejor? porque la policía no se mete con uno, los retenes tampoco, no hay retenes. ¿Qué Y pasa llegamos- con los coyotes? ¿Qué pasa con los asaltantes? ¿Qué pasa con la policía que está corrupta? No tuviste dificultades. Sí, en Colombia tuvimos que dar dinero a la policía, pero que ya la está. policía. Bueno, pero no, pero en estos más países de acá, en Nicaragua sí le tuve que dar a una persona de migración, le tuve que dar $100 porque me quería virar a Managua, Bien. ciudad de Nicaragua. Entonces. Ya, estamos en Honduras. Honduras de salvoconducto es un país maravilloso para pasar también. Llegamos a Guatemala. En Guatemala no hay ningún problema, cruzamos a México y en México ya somos detenidos en Oaxaca. ¿Y Panetepec. qué pasa en ese momento? ¿Cómo nos detienen? Ahí cuando nos retienen un retén migratorio. Ok. ¿Entiendes? Ya. ¿Y qué les dicen? Nos dicen de que tenemos la posibilidad de pedir el proceso migratorio que es por 15 días solamente y que unas verificaciones que se hagan con el consulado de Cuba podemos continuar nuestro viaje. Nos engañaron. Los documentos que prepararon eran documentos que capacitaban específicamente para una deportación. Wow, ¿y quién los engaña? Nos engaña la persona de migración, la cual nos dice que no tengamos... La misma persona, el mismo funcionario de inmigración de México que Sí. supuestamente te tiene que dar la información de lo que dicen las leyes, Sí. es la que te engaña. Es la que nos hace unos papeles donde hay una serie de incisos, una serie de artículos Ajá. que lo firmamos puesto que está plasmado en el papel que nosotros no deseamos regresar a Cuba. ¿Me entiendes? Que Bien. estamos atravesando Pero este proceso. la letra Pero sin fina- embargo, cuando nos entrevistamos después con un abogado de la Defensoría, nos dice que firmamos un documento el cual su primer inciso, 144, inciso 1, habla de una deportación. ¿Entiendes? Wow. Déjame mostrarte solamente una pequeña grabación que hizo uno de nuestros productores de cómo el cubano siempre es blanco de los coyotes. Mostremos esta conversación entre Oscar y un coyote que piensa que Oscar está llamándolo para que cruce un familiar. Adelante. Yo estoy llamando a ver si alguien me puede ayudar ahí. En Tapachula tengo un familiar y a ver si alguien me lo puede pasar para la frontera. No sé si ustedes me pueden ayudar. ¿Pero quién es usted que le dio mi número? Una persona me dijo, llama ahí que ahí hay gente amiga que te puede ayudar y por plata pasa tu... Yo tengo un hermano ahí. ¿Que por plata qué? ¿Qué vas a hacer por plata? Yo estoy en Tapachula y voy a una gente ahorita para la frontera. ¿Pero quién es tu familiar? ¿Cómo? Marco, ¿tú lo conoces? Es uno bajito, rubito él. Marco Rubio. Claro, a ver si se encuentra ahí, está ahí con los que están ahí, con los que estoy esperando yo. ¿Y cuánto tú me cobras? No, por lo que cobran ahí son $300 por darle el salvoconducto, viejo. Sabemos que en México hay negocio por todas partes, no solamente los funcionarios, como me estás diciendo, sino también los coyotes y el cubano indefenso y sin información. Déjame preguntarle a tu mujer. Él me está hablando de la parte física, háblame de la parte emocional, el miedo. ¿A qué le tenías miedo? La deportación. Que te mandaran para Cuba. ¿Por qué? No era fácil después de tanta travesía, de tanto miedo que pasamos, perderlo todo ya y virar, solamente porque ellos quisieran. ¿A cuántos no les ha pasado? ¿A cuántos? Familias enteras. Claro. ¿Rezabas? Todas las noches, todas las cubanas y todos los cubanos que estábamos ahí. ¿Pero colectivamente? Sí, y también individual. Bien. Dime en qué pensabas. Que no veía la hora de salir de allí. Cuando llegaste a México, que se dan cuenta que están presos y que empiezan a pasar los días, y tú también estás en esa, Rafael, donde yo te pregunto a Rafael, la primera vez que hablo contigo, tú conoces a la hermana de Maru, conoces a Katia, conoces a José, sí, ellos están aquí nosotros. Cuando esos 10 empiezan a hacer la huelga de hambre, cuando tú te das cuenta que llevas 2 meses y que eso no hay, claro, no, le hablo a los 3, y que no hay un final a la vista, ¿no? Y te das cuenta que empieza este programa a abogar por ustedes. ¿Qué piensas en ese momento? O que alguien, olvídate de este programa, alguien se ocupó de ustedes. Una esperanza ya había ya. Ya todos mirábamos aquello con otra vista. Ya sabíamos que iba a haber un cambio. Y de hecho lo hubo.
Dime entonces, ese cambio, ¿cómo se refleja? Repito, este programa se hace el día 5 y el día 7 sale Rafael. Ustedes todavía están adentro, ustedes salen el 13. Entre el 5 y el 13, ¿qué pasa? ¿Dónde está el cambio por parte de las autoridades? Si alguno. En cambio no se notó mucho porque ellos como tal se entrevistaban poco con el cubano. Lo que pasa es que empezamos a ver la posibilidad de que fueran saliendo algunas personas, ¿me entiendes? Fueron saliendo Rafael, fue saliendo Carlos Cubilla Rojas, un señor que estaba con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos no tenían deportación. ¿Y qué le decían para dejarlos libres? No, a ellos simplemente le dan el oficio de salida. ¿Y punto? Ya. Ya, sí. A ti, Rafael, ¿qué te dijeron a ti? Dime. A la vista de los gobiernos no somos más que números, pero individualmente una decisión que se tome puede afectar muchísimo. ¿Qué sucede? Cuando a nosotros nos emiten el oficio de salida, el comisario de la institución, él me dice que dejara el ambiente en calma, que hablara con todos los que continuaban allí, porque ya los medios de comunicación estaban haciendo eco de la noticia. Claro. Incluso quiero agradecer a Fernando Antonio Gómez Cruz, periodista mexicano del 1+1. También desde el exilio llamaron muchos cubanos de otros países, incluso Europa, Canadá, Estados Unidos. No, sin duda. Y ellos me piden que converse con los cubanos, que primeramente dejáramos la huelga de hambre y de sed que durante 6 días mantuvimos y que hablara con los cubanos para que se mantuvieran en calma. Pero mantenerme en calma está muy bien. Ellos pueden haber dicho lo que habían querido. La realidad es que los hechos son que te abrieron la puerta y pudiste salir. Y en el momento en que te abren la puerta y sales, ¿qué te dicen? Precisamente, ese es el momento en el que ellos quieren que la situación allí esté en tranquilidad absoluta. Claro. Y entonces, para evitar precisamente que los medios de prensa, en este caso, por ejemplo, ustedes que estuvieron todo el tiempo pendientes. Y seguíamos, pero entonces te interrumpo. En ese momento, ejerciendo presión, cosa que daña la imagen del instituto. La moral está muy bien. La imagen también se ve afectada. Eso no era nuestro interés. Nuestro interés era que ustedes les dieran el salvoconducto y ustedes se fueran para la luna, si era lo que ustedes querían, ¿no? Pero no quedarse presos. Entonces, cuando a ti te abren la puerta, independientemente del papel que te den, que tú sabes que vas a poder seguir caminando, ¿qué piensas? Al fin. Y en ese momento nos desearon buena suerte y que lleguen pronto. El comisario en especial. El comisario, el que los había tenido retenidos 60 días. Ese mismo. Buena suerte, cubanos, y que lleguen bien. ¿No sabía en ese momento cómo había ocurrido o tenías una idea? Sí, ya teníamos la idea. Ya sabíamos cómo había ocurrido todo. Inclusive hay una persona ahí que yo quiero agradecerle personalmente, porque no puedo decir el nombre de ella, que es una persona que se portó muy bien con todos los cubanos hay muchas personas que incógnitamente hicieron esto ocultamente, ¿me entiendes? Ustedes por su parte pública, ella de otra manera, claro, pero contribuyó muchísimo. Y el otro es un licenciado Eduardo del DF de México, que tiene una asociación que ayuda a los cubanos, que también Matías. Matías. Claro, sin duda, fue una labor colectiva. Y sin duda Maru. También, Maru, la primera. Sin duda, que es la que pidió y peleó para que este programa hiciera este segmento y que se ocupara de esos cubanos y que ustedes pudieran estar aquí. Muchas gracias, muchas felicidades. A ustedes también. Gracias. Y que Dios los bendiga. Bienvenidos a la Yuma, ¿no? Como dirían los cubanos. Ya regreso con más. Se publican nuevas imágenes de la detención del alcalde Antonio Ledesma en una Venezuela conmocionada por el asesinato de un menor de apenas 14 años durante una manifestación pacífica. Estas son imágenes que nos acaban de llegar en las últimas horas del funeral del niño de 14 años en Venezuela, Cluiver Rojas. Cluiver Rojas estaba participando en una de las manifestaciones que hemos visto en los últimos días en Venezuela. Y hay dos diferentes versiones de cómo muere él, pero lo que sí se sabe es que fue a quemarropa y por un miembro de la Policía Nacional Bolivariana de 23 años llamado Javier Mora Ortiz. Estos son las imágenes que nos llegan del funeral de Cluiver Rojas, imágenes que le han dado la vuelta al mundo, demostrando la violencia que se ha manifestado en los últimos meses en contra de la población civil por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Está con nosotros, hemos hecho contacto con el padre de Cluiver, que acaba de llegar del entierro de su hijo. No sé si lo tenemos en el aire, lo tenemos, señor director.
lo tenemos todavía, pero bueno, estas son las últimas imágenes que nos han llegado. Vamos a tratar de hacer comunicación con él desde Caracas y entonces vamos a hablar también de Venezuela con la señorita que tengo en el estudio, Daniela Schadendorf. Daniela, sé que también son momentos muy difíciles para tu familia, hijastra de Antonio Ledesma. Ustedes recuerdan que Ledesma, que es el alcalde de Caracas, que ha tenido dificultades para ejercer esa posición durante los últimos años, fue sacado repentinamente y violentamente de sus oficinas y ahora está en Ramo Verde, la cárcel militar, junto a Leopoldo López. Sí. La última información que tienes, dímela. La información es, está bien, está sereno, está resignado, si se quiere, pero está íntegro. ¿Sabían ustedes que Ledesma iba a ser violentado de esta manera? Ledesma no era uno de los que estaba de la línea más dura de María Corina y de Leopoldo López. Ledesma era más bien un alcalde y estaba dentro de la MUD, muy cercano a la posición de Capriles, que es un poco más suave en contra del gobierno. ¿Me equivoco? Sí, no es así, pero digamos que por más dura que sea la línea de la oposición, siempre ha sido una línea constitucional. Siempre lo que se ha buscado es una salida que esté garantizada por las leyes venezolanas. Pero Leopoldo, Ledesma, quiero decir, nunca pidió que el Maduro saliera de Miraflores. Ledesma nunca ha pedido que el gobierno sea sustituido por un gobierno de transición. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo sacan de esta manera? Justamente ese es el atropello que estamos denunciando y que estamos buscando se difunda en profundidad, porque fue un alcalde que es electo popularmente, ¿verdad?, democráticamente en unas elecciones. ¿Cómo es posible que se le atropellen sus derechos, su investidura de esta manera? Pero me parece que el punto importante es que Ledesma, siendo uno de la oposición más suave en contra del gobierno, aún así sufre estos atropellos. Sí, exactamente, que este es un gobierno que solamente por la fuerza puede mantener el poder, porque ya no le queda otra, no tiene argumentos sociales, ni económicos, ni nada para mantenerse. ¿Por qué ahora? Ha quebrado ¿Por qué ahora es la pregunta? ¿Tu madre no se lo pregunta, no se lo pregunta él mismo? Yo lo que pienso es que vienen tantas medidas fuertes en materia de economía, pues miren, tienen que buscar pote de humo, cortina de humo, disfraz, enmascarar todo. Yo creo que es para que la gente empiece a olvidar, si es que eso se puede lograr, los más de 4.600 muertos que ya llevamos por el AMPA común, que empiecen a hablar en las colas interminables en los supermercados de, mira, agarraron a Ledesma y agarraron a otro, y empezar puro cuentos chinos. Es desviar la atención. Ahí está, desviar la atención. Tu madre está aquí hablando, adelante. El mundo entero conoce, Venezuela conoce el talante democrático de Antonio. Es imposible pensar que Antonio Ledesma esté atentando contra algo que no vaya dentro del marco de la democracia, de seguir luchando por rescatar la democracia en el país. Entonces, la realidad es que hay la gran incógnita no solamente para tu familia, sino también para toda la oposición. ¿Por qué Ledesma ahora? Hay que recordarle al público que Ledesma fue alcalde electo, como tú dices, constitucionalmente, pero ha podido ejercer poco esa alcaldía. ¿Por qué? Porque el gobierno central no le da presupuesto para papel, para el lápiz, para escritorio, para secretaria, ¿no es así? Para poder fondear. No solamente no se lo dio, se lo quitó. Anteriormente, antes de la alcaldía metropolitana existía la gobernación, esto fue eliminado y creado este cargo de elección popular, el cual gana Ledesma y ya lleva su segunda reelección, entonces, pero la primera vez que ganó, de inmediatamente como la decisión del soberano y del pueblo no le convino al régimen, inmediatamente crearon un nuevo instituto, ¿verdad? De un plumazo. Le pusieron una alcaldía paralela. Una alcaldía paralela donde no... Eso es un golpe, eso sí es un golpe, María Elvira. Bueno, sí entre muchos golpe, otros. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a hablar de María Corina, donde hoy María Corina, que muchos consideran que también podría ser blanco del gobierno, habla sobre lo que ocurrió con Ledesma. Veamos. Y ahora pretenden chantajearnos, decirnos que si protestamos nos van a asesinar y que por lo tanto no debemos protestar. Yo les digo algo, aquí estamos las madres venezolanas diciéndole no y 1000 veces no a esta dictadura. Vamos a elevar nuestras voces y vamos a luchar hasta liberar a todos y cada uno de los presos y perseguidos. Y lo haremos en nombre y por la memoria de cada uno de los caídos.
Tú me dices que detrás de María Corina está tu hermana. Mi hermana, Vamos a ver si podemos una poner, guerrera. Vamos a volver a poner, a ver si podemos poner nuevamente la imagen para que me identifiques. ¿Cuál de las dos? ¿La más alta o la más pequeñita? La más pequeñita. Esa es tu hermana, la otra hija de Ledesma. La otra hija, ¿no? La hormiga atómica, le decimos. Bueno, pues ahí está. Luchadora, toda. Wow. De verdad que cómo no activarnos, cómo no hacerlo por nuestro país. Ahí está tu hermana. Ahí está. Y sin duda estamos enfocando que sea mucho más. Sí, totalmente. Ella es Oriet. ¿Has podido hablar con ella? Sí, todos los días, en cada, ¿Y qué te en cada dice? momento. Bueno, en pie de lucha, en la calle seguimos protestando, porque ¿cómo es posible que por protestar, por decir no me gusta este color, no me gusta el rojo o algo, tú te va a ser legal que a ti te asesinen en la calle? Como dijo, estamos tratando de hacer comunicación con el padre de Clovier Roa, estudiante de 14 años. Ahí estamos viendo las imágenes que son espantosas por la Policía Nacional Bolivariana. ¿Y por qué surge? Por el hecho que el jefe o el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, permitió el 27 de enero que las manifestaciones ya sean, bueno, permitió no, la ley le permitió a él, un decreto, sí. Un decreto, permitir sacar a sus tropas armadas para combatir o para establecer el orden en manifestaciones violentas o pacíficas. Entonces, ¿cómo se puede entender que pueda la Policía Nacional o la Guardia Nacional o el Ejército estar disparando con armas letales en una manifestación pacífica? Y por eso surge este muerto, que es este niño de 14 años. Dime. Y de paso que entonces es un muerto que están legalizando, porque si la ley te lo permite, entonces ¿qué sanción puede haber ahí? El policía actuó bajo el amparo de la ley. Es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida. Explicarle al mundo la situación que está viviendo Venezuela, donde lo absurdo es cotidiano y es normal, donde nos hemos acostumbrado a esto. De verdad es muy difícil. ¿Qué te parece el hecho de que este policía de 23 años de edad, Javier Mora Ortiz, ya fue apresado y que el propio presidente Maduro ha dicho que esta muerte no va a quedar impune? Escuchemos entonces a él, al propio. Ahí está el policía arrestado y acusado, o ha sido encausado también, ha sido encausado por la muerte del otro niño de 14 años, este 23 años, Javier Mora Ortiz, de la Policía Nacional Bolivariana. Apresado, está detenido. Escuchemos a Maduro. Condeno este asesinato. Y desde que me enteré, estaba yo en Trinidad, ordené investigar y capturar a los responsables. Así se ha hecho. Están presos los responsables de este hecho. Está bien, están presos. Bueno, está preso este policía y está también la fiscal Ortega, que es una de, por cierto, que está en la lista de los prisioneros en el gobierno que no pueden entrar en Estados Unidos o que han recibido sanciones, hablando sobre en la misma cuerda, con el mismo tono que el presidente Maduro. Escuchémosla. Ya este policía, funcionario policial, efectivo policial de la Policía Nacional Bolivariana, fue presentado ante el Tribunal de Control y el Ministerio Público le imputó los delitos de homicidio intencional calificado con un agravante prevista en la LOGNA, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles. Entonces, de cierta manera, el gobierno está uniéndose a la causa de ustedes, a la causa de la oposición. Honestamente, esto es absurdo, porque entonces él condena, pero incitó. O sea, ¿quién incita a la violencia? ¿Quién incita a la guerra? ¿Quién incita a la falta de respeto? Si tú pides respeto, tú lo primero que tienes que hacer es dar ejemplo de respeto. Entonces, después de haber faltado el respeto, de haber hecho tantas cosas miserables como lo ha hecho este gobierno, en atropellos a los derechos humanos civiles, etcétera, incitas y luego condenas. ¿Qué es eso? Eso es algo insólito. Entonces después dices que sí es permitido el uso de armas letales en la ley. Haces la ley y luego entonces se está cumpliendo la ley supuestamente y entonces ahora sí vas a llevar preso al... No, y qué rápido. Pocos días después de haber sido ultimado el muchacho, ahí estábamos viendo, inmediatamente logran apresar al policía y presentarle cargos. Eso que no se había visto en otras manifestaciones cuando otros miembros de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional dispararon y lo que nosotros nos preguntamos cada día es por qué no se usa la misma fuerza contra la delincuencia, contra unos pobres jóvenes allí, ¿no? Es todo muy selectivo. Wow. Muchísimas gracias. La hija del señor Ledesma, que en este momento está en la misma prisión militar donde está Leopoldo López y el alcalde de San Cristóbal y otros prisioneros políticos importantes, miembros de la oposición. Gracias nuevamente. Que Dios bendiga a Venezuela. Ya regreso con más. Una pregunta interesante.
hasta qué punto lo que vemos en una película como 50 sombras de Grey influye en nuestro comportamiento. Quinto segmento, cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales, y ahí están en pantalla, ya sea Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. Me encantaría que usted siguiera escribiéndome y enviándome sus comentarios y cualquier sugerencia de temas que debemos tocar en el programa. Hoy no voy a leer ningún mensaje porque tengo poca voz, que quiero guardar para mañana, pero mañana prometo leer un par. Le doy muchísimas gracias a usted por la sintonía, y si quiere ver programas anteriores, ahí está en mariaelvirasalazar.com, mi página del internet, para que vea este programa o programas en otro momento. Muchísimas gracias a mi queridísimo Bobby de Éxtasis Salón y Spa, que es el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida. Gracias a Dani, a Víctor por la cara, y muchísimas gracias a Gabriela Arango por los atuendos de todos los días. Gabriela, una de las mejores diseñadoras en el sur de la Florida. Muchísimas gracias a usted por la sintonía todos los días aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches y hasta mañana.